Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a La Sexta Estación, mi podcast en el que hablo de diferentes temas, y en este séptimo episodio vamos a hablar sobre la piratería en el mundo del manga y el anime. Y vais a dejarme que le cambie el título al directo, porque soy gilipollas. Ahora sí, ya está, no ha pasado nada. Bueno, pues en el tema de hoy vamos a tratar diferentes temas, valga la redundancia, que considero que pueden ser un poco delicados. Que hay gente que se toma muy mal el tema de la piratería cuando lo comentamos, así que yo os recalco varias cosas. Lo primero, voy a dar mi opinión, mía, no la verdad universal ni nada. También voy a hablar desde el punto de vista de España, del mercado español, de lo que se hace aquí, de lo que se ve, se deja de hacer y se deja de comentar. Porque para mí es imposible hablar por todos los países hispanohablantes porque no es mi realidad, no lo vivo yo en mis carnes, ni tampoco puedo ser conocedora de todos los casos en específico y exclusivos de todos los que me estéis escuchando. Entonces yo voy a dar mi opinión bajo mi punto de vista y mi realidad. Entonces, si vosotros tenéis otra realidad diferente, lo veis de manera distinta, tenéis los comentarios para que podáis poner vuestra opinión, vuestras sensaciones y todo lo que queráis compartir con los demás, básicamente. Lo aviso de antemano porque sé que es un tema un poco áspero en algunas ocasiones. Pero bueno, vamos a ir de lleno, porque la piratería en el manga y el anime ha estado presente desde hace muchos años. Básicamente porque, por ejemplo, el otro día viendo una de las conferencias que dio Jesús Marugán en nuestro evento Toledo Matsuri, os voy a dejar el link en YouTube para que vayáis a ver la conferencia, hablaba de cómo en España, sobre todo en Madrid hace unos bastantes años, bastantes años, lo que se hacía para divulgar manga era vender manga fotocopiado en el rastro de Madrid. De esa manera podía llegar a más gente, Dragon Ball, etc. Porque era la forma en la que llegaba a manos de más gente la cultura que aún no había llegado de manera diferente o que estaba haciéndolo pero muy poquito a poco. Eso me recuerda a mí, aunque eso ya no se hace aquí por lo menos en España, el tema de las fotocopias, el imprimir y encuadernar de manera pirata manga, es muy complicado verlo y sé que en otros países sí que se vende manga pirateado. Aquí no es algo que podamos comentar tanto porque no está muy actualizado o no se lleva tanto hoy en día, pero sí que por ejemplo yo remontándome a principios de los 2000, cuando veía anime de pequeña, yo veía anime en la tele, sin saber que era anime, pero cuando tuve conciencia de qué era el anime, lo veía en YouTube. Porque sí, en YouTube te subían capítulo, por ejemplo, 1 de Fruit Basket y era capítulo parte 1 de 3, parte 2 de 3, parte 3 de 3. Y lo íbamos viendo así, súper cutre subtitulado o incluso el doblaje chungo. Y era la forma en la que veíamos. Y a veces pasaba que del capítulo 4, en la parte 2 de 3 estaba tumbada por copyright, entonces no la podías ver y solo podías ver la parte 1 y la parte 3. Yo creo que de esta manera os he desbloqueado un recuerdo a más de uno. Y es que sí, así es como veíamos muchos anime a principios de los 2000, porque no había otra forma de llegar al anime de manera legal, porque estaba el de la tele y ya no había más opciones, no había otras series. Éramos conscientes de la existencia de obras, por ejemplo, como Death Note. Entonces era básicamente eso. Podíamos llegar a obras que no llegaban a nuestras manos de manera diferente gracias a internet. Y pasa lo mismo con el manga en versión digital. Tanto el tema fotocopias o manga pirata en físico, también estaba la versión digital que mucha gente consumía en su momento también y hoy en día se sigue consumiendo. Y la cosa es, ¿la piratería en este punto es beneficiosa o no? ¿O ha sido beneficiosa o no para el mundillo? Yo considero que en cierto punto ha sido muy beneficiosa. Aunque suene muy mal y la piratería esté penada y perseguida porque evidentemente no es algo que esté bien hecho, la piratería en su día consiguió que en España y en otros muchos países surgiera un fanbase, un fandom de gente que consumía este producto, aunque no llegara de manera legal, consumía este producto y se generaba un mercado nuevo para esas futuras editoriales, esas futuras distribuidoras que básicamente iban a traer ese producto al mercado y esas personas iban a ser sus clientes. Es más, no he hablado de esto en profundidad con los implicados, pero conozco de casos de personas que en su día eran divulgadores de este contenido no muy lícito, de fotocopias y de foros y tal, en el que se pasaba manga y anime, que hoy en día son parte de equipos muy importantes dentro de la industria del manga y del anime en España. O sea, ya sean editores o jefes de sección o X de diferentes empresas, ya sean editoriales o distribuidoras. Por lo que en su momento fueron esas personas que impulsaron a que el manga y el anime entrara de lleno en España y en otros países de manera un tanto cuestionable, pero era la forma en la que vieron posible
hacer llegar este producto al país. Y, por ejemplo, personas de mi generación, que ya sabéis que yo nací en los 90, aunque mi conciencia está en los 2000, los que somos la generación Z, que nos criamos muchos viendo anime en la tele, también tuvimos que vernos en la necesidad, entre muchas comillas, de, digamos, expandir nuestros horizontes mediante Internet, porque no teníamos ni los medios ni la facilidad de acceder a este contenido de otra manera, porque el contenido de la tele estaba muy limitada, la publicación en España también estaba limitada en ese momento, no había el mercado que hay hoy en día, pero entonces, pues, de esa manera todos nos fuimos curtiendo un poco en este ámbito, siempre siendo conscientes de que tampoco era algo que estuviera demasiado bien. Así que sí, considero que en España y en otros muchos países la piratería hizo su función en su momento. Es decir, hace unos cuantos años la piratería hizo la función de crear un fanbase de gente muy grande aquí, que hoy en día considero que ya no tiene ese papel. Hoy en día para mí la piratería no tiene la misma importancia ni la misma justificación que tenía en su día. Esa justificación de, es que el manga no hay otra manera de leerlo en España, no hay más formas de leer. Entonces siento que hoy en día en España, por lo menos con nuestro mercado, con nuestras editoriales y distribuidoras, siento que ya no estamos en el mismo punto en el que estábamos en los 2010. De que otros países hispanohablantes en los que el mercado sea más pequeño y esté en desarrollo, tal vez sí estén en ese punto, pero considero que nuestro mercado actualmente no. ¿Y por qué considero esto? Porque siento que hoy en día tenemos mucho más a nuestro alcance posibilidades gratuitas de acceder al manga. Por ejemplo, en España, en prácticamente todas las ciudades grandes, pequeñas y pueblos, aunque no todos, prácticamente todos tenemos acceso gratuito a bibliotecas públicas, sean bibliotecas gigantes o bibliotecas más chiquititas, pero prácticamente las bibliotecas están en nuestras manos y a nuestro alcance de manera gratuita. Hay un sistema en España que funciona muy bien, que es básicamente que tú puedes solicitar libros de otras bibliotecas públicas. Entonces tú, si ves un manga en X biblioteca, tú puedes ir a tu biblioteca y solicitar que lo traigan. A ver, igual es la persona que te atiende, no le da la gana de traértelo, pero normalmente sí suele funcionar así. Tú solicitas de lo que es la red de bibliotecas de España, te traigan ese manga, ese ejemplar o esa colección, y que esté en tu biblioteca a tu disposición. Es bastante interesante porque de esa manera puedes ampliar horizontes en el manga muy fácilmente. Yo, por ejemplo, os hice un vídeo hace poco, igual han pasado meses, pero para mí es hace poco, de cuánto manga había en una biblioteca. Creo que os lo hice en versión corta en redes sociales. Sí que os enseñaba, por ejemplo, el manga que hay en la biblioteca de Castilla-La Mancha. Es gigante, que es la que está en Toledo, que es del Alcázar, que es también archivo. Bueno, es una locura, la biblioteca es enorme y es gigante. La sección de manga es bastante grande, tiene hasta manga descatalogado, tienen colecciones muy chulas. Evidentemente no están cuidados como están cuidados mangas de coleccionismo. Son mangas que tienen mucho trote y que están destruidos muchos de ellos. Vi un tomo de Akira que quería llorar porque estaba totalmente reventado. Pero eso es que tienen mucho uso y que mucha gente se lo lleva. Pero sí que es eso, el manga está cada vez más a tu alcance, a nuestro alcance en general, y también lo tenemos en versión digital. Tenemos la versión digital con aplicaciones como, por ejemplo, Manga Plus. Manga Plus te permite leer los primeros capítulos y los últimos de las colecciones que tienen. Y es muy interesante porque, por ejemplo, One Piece, si lo llevas al día, puedes leer el capítulo nuevo gratis cada domingo. Siento que es una facilidad que en su día no teníamos. Y por ejemplo en Estados Unidos se está poniendo en marcha una nueva aplicación que es con un pago mensual tienes acceso a una biblioteca gigante de manga. Ya me imagino el típico comentario de ya Umaru, pero no va a estar todo el manga. Pues claro que no va a estar todo el manga, igual que no está todo el manga en Crunchyroll, todo el anime, perdón, en Crunchyroll. Pero eso no hace que no sea muy guay que por 4 o 5 euros tenga un catálogo gigante de manga digital en mis manos, a mi disposición, sin tener que hacer una gran inversión. Entonces realmente son opciones nuevas que están a nuestro alcance y que yo creo que va a ser lo que nos vamos a tener que acostumbrar, porque en Japón también se hace mucho consumo de manga digital, pero en plataformas legales. Yo creo que es a lo que tenemos que terminar aspirando y después tener la versión evidentemente coleccionista. Yo lo que sí no me parece tan mal, considero que es algo más normal, más común en el día a día, es leer o ver obras que no están a nuestro alcance. Por ejemplo, yo en mi caso sí que suelo leer bastante en inglés, obras no publicadas en España, y es una forma de abrir más horizontes, conocer obras, incluso así saber con qué obras abrear a las editoriales de por favor públicame esto. O por ejemplo, di muchísimo el coñazo en su día con The Climber, porque es una obra que había leído en inglés y que necesitaba en España porque iba a ser la persona más feliz del mundo para darle, y terminamos todos dándole el coñazo con The Climber a Milky.
y lo conseguimos. Entonces por eso considero que sí que es más común, más habitual y no me parece, digamos, perjudicial para nuestro mercado en este caso, consumir obras de manera digital que no sean alcanzables de manera física. Entonces, para mí, si yo he leído una obra en inglés que me encanta, me fascina y me lo publican en español, voy de cabeza a comprármelo, porque lo quiero en mi idioma, porque quiero apoyar la licencia y porque quiero apoyar la publicación en mi país, en este caso. Entonces, sí que considero que hay que apoyar el manga. Si lo habéis leído en digital y se publica y os gusta, yo creo que el paso siguiente es coleccionarlo y tenerlo con vosotros. Esto ya es una opinión personal, pero yo personalmente funciona así. Yo he leído una obra que finalmente ha sido licenciada en España y me encanta, alegría para mí, pues lo termino comprando y lo termino coleccionando porque considero que es como cerrar el ciclo, ¿no? Conozco una obra, me la publican, la compro y ya es como que cerras el ciclo de apoyar y respetar por completo esa obra y a su mangaka o a sus creadores. Pero lo que sí considero que está un poco mal y personalmente no comulgo para nada ni me parece algo que esté para nada bien, en plan de no hay excusa en este caso. Es lo que pasa, por ejemplo, con casos como One Piece. Y me vais a matar. Pero yo ya he dicho infinidad de veces, yo por ejemplo leo siempre One Piece en Manga Plus, es decir, los domingos. Acá me como todos los spoilers, porque One Piece ahora mismo ya se filtra los miércoles. O sea, los miércoles ya se ha filtrado el capítulo entero del manga y el martes hay spoilers. Para mí eso no tiene ningún sentido. Para mí eso es favorecer un sentimiento de ir todos en manada a lo loco a consumir ese producto porque tienen que ser los primeros en leerlo, los primeros en comentarlo, los primeros en reseñarlo, los primeros en hablar del tema. Hay cada vez como más psicosis hacia esa filtración, hacia, digamos, tener antes la obra sin respetar la publicación legal y oficial. Es algo que de verdad no entiendo y no comparto. Puedo llegar a entender que los creadores de contenido digan, ya, pero es que si sale el miércoles yo no puedo esperar al domingo a hacer el contenido. Puedo llegar a entenderlo como creadora de contenido, pero lo que no entiendo ni nada es por qué favorecen que cada vez haya más psicosis alrededor de este tema, alrededor de One Piece, que cada vez haya antes y cada vez haya más spoilers y cada vez se hable. Es como, ¿por qué no se ha parado esto? ¿Por qué no se ha frenado el que todo el mundo esté de manera psicótica esperando cuanto antes el capítulo? Es que va a llegar un punto en el que se va a filtrar el lunes, el capítulo del domingo, y va a estar todo seguido, va a ser un horror. Que los que leemos el manga el domingo de manera legal hemos tenido que fintear un montón de spoilers, o no, porque nos hemos comido con patatas, de toda la gente que ha leído el capítulo antes y lo ha publicado en todas partes. Lo ha hecho trending topic y todo. Y yo sé que esto no es algo de España ni de mundo hispanohablante en general. Esto es algo global de psicosis acerca de One Piece y de su manga, porque los scans salen en japonés, luego se traducirán en inglés y luego serán en español y es todo un bucle. De algún sitio tienen que salir. Así que es como, ¿qué necesidad hay? Porque realmente aquí hay una cosa que voy a tocar un tema también con esto. La gente cree que así le hacen un favor al autor, a Eiichiro Oda. Os veneran mucho a Eiichiro Oda, Goda y todo lo que tú quieras. Pero ¿qué no le haces ningún favor leyendo su manga pirata? No le haces ningún favor leyendo su manga en miércoles. En vez de hacerlo en la plataforma legal que está distribuyendo la obra, que es su editorial. Y no le haces ningún favor si no compras el manga y solo te lo lees pirata. Mucho Goda, mucho One Piece es el mejor manga que se ha publicado en la vida, pero ni lo lees legal ni lo compras. ¿Cómo apoyas esa obra tan fascinante, tan alucinante, tan rompedora y tan todo? ¿Cómo? Porque el que todo el mundo esté en plan psicótico, es que tengo que leerlo ya, porque tal y pascual, y lo lees y luego ya está. Ya nos olvidamos de leerlo legal, de darle esa visita, esa lectura, que sí, que One Piece es de las obras más vendidas de la historia y lo va a seguir siendo, de las más aclamadas, de las más famosas. Pero hay que apoyar la obra también, fuera de leerlo en scans. Que yo seré la más fan del mundo de Akira. 3 ediciones tengo. Más fan de Fruit Basket. Ahora, gracias a uno de vosotros, tengo 2 colecciones de Fruit Basket. La más fan de Inio Asano. Tengo prácticamente todo lo de Inio Asano publicado. Por ejemplo, he leído mangas en digital y he hecho reseñas en digital. Pero cuando, por ejemplo, Norma ha publicado el manga en España, por ejemplo, en legal, ahora no me viene el nombre, Goodbye Eri. Goodbye Eri se publicó en digital de manera legal en Manga Plus. Pero cuando Norma ha publicado el manga, me lo mandan para que yo diga, publicado, gente, cómprenlo. Porque claro, yo ya he leído esa obra, pero yo me siento también en la necesidad
en utilizar mi plataforma para dar voz a esas obras, aunque ya hayan llegado de manera legal, apoyemos la licencia. En mi caso, ya os digo, desde el punto de vista de creadora de contenido, también tengo esa responsabilidad de dar voz al consumo de manga y anime legal en todos sus sentidos. Aunque lo haya leído de manera legal online, también cuando se publica en España es como, se ha publicado en España. Si te ha gustado, apoya la licencia. Que a Norma eso le cuesta un dinero. Entonces, si te ha gustado mucho, pues tenlo. Entonces, sí, cerrando un poco con el tema One Piece, siento un poco que el fandom de One Piece funciona como muy distinto a otros fandoms. Se venera mucho la obra, se venera mucho al autor, se venera mucho todo lo que tiene que ver con One Piece. Tanto el anime como el manga, todo pirata. Pirata para leerlo el primero, pirata el anime, no entiendo por qué, porque lo tienes en Crunchyroll. Entonces es como, no entiendo la necesidad de que si sigues solo una obra, no la apoyes lo máximo que puedas. Y lo siento mucho, no me sirve me he comprado la figura de One Piece. Tengo a Zoro, ese Zoro, por ejemplo, que tengo yo. Eso no apoya directamente el manga, sí, es una licencia que terminará en Oda en unos céntimos que le van a llegar. Lo que más apoya una obra es comprarla directamente. En este caso, ya sea en España, en la edición internacional, la que tú quieras, en español, en inglés, en italiano, en francés. Apoyes la obra como tal, es lo que de verdad va a apoyar al autor. Si es que Ichiro Oda no le importa que yo compre el tomo. A Ichiro Oda igual no, directamente, pero Ichiro Oda está recibiendo un dinero de una inversión que está haciendo Planeta en tu país para que tengas esa obra y tú luego querrás, además, que toda la obra se publique entera. Aunque tú no te la compres, si cancelaran el manga de One Piece te sentirías ofendido como fan. Lo digo en primera persona, en plan de directo. Una persona que no colecciona One Piece seguro que se ofende si cancelan One Piece, pero no la va a comprar. Solo le ofende que se cancele. Realmente es como un sentimiento un poco extraño que percibo del fandom. La forma de consumo que tienen de la obra es diferente a lo que tenemos, por ejemplo, los coleccionistas de manga. Porque considero que no todos los... Digamos que los coleccionistas de manga, muchos coleccionamos One Piece. Pero no todos los fans de One Piece coleccionan manga. No sé si me estoy explicando. Es el tipo de obra que gusta a mucha gente, pero que no tienen por qué vivirlo de manera como los demás. El mundillo me refiero. Entonces sí que siento que es como que les falta ese sentimiento de... Compro el manga no porque quiera leer desde cero, sino porque quiero apoyar al autor y a su obra. Entonces siento que ese concepto se mueve distinto, depende del fandom. Y os pongo el caso de One Piece, que es como el más notorio de todos con el tema de la filtración el miércoles. Es tan llamativo, es algo a destacar en este caso. Lo que sí os quiero comentar, otro tema gordo, antes de pasar a la segunda parte del podcast, donde hablamos y leemos vuestros comentarios para que yo también opine en base a ellos. Otro tema... agudo que he podido ver durante todos estos años que llevo, como ya sabéis, casi 8 años como divulgadora y creadora de contenido, es el orgullo que sienten algunas personas a consumir manga y anime ilegal. Esto pasa más en el mundo del anime, que es lo que yo suelo ver más, ya os digo esto desde mi punto de vista, de mi experiencia y mi perspectiva. Esa parte de no es que no pueda consumir manga y anime legal, es que no quiero hacerlo. Es que soy súper guay y yo no voy a pagar Crunchyroll. Es que yo no voy a pagar a esas empresas, a esa industria. Hay gente que se ofende porque llamamos industria al manga y al anime cuando literalmente es una industria, son empresas, es un negocio que mueve muchísimos millones de euros. Hay gente a la que le ofende porque trata el manga y el anime como si no fueran un producto, como si no tuviera un coste, como si no tuviera un precio, como si no tuviera que pagar a nadie, como si les perteneciera como derecho, pero que no tuvieran que hacer nada como para apoyarlo. Entonces he leído muchas veces es que no pienso pagarle 5 euros a Crunchyroll. 5 euros. Aquí, 5 euros en España, no sé en otros países. Ya os digo, no tengo un conversor en la mente, ni conozco cada caso ni de cada persona. 5 euros en España es muy poquito, comparado con otras muchas plataformas que valen 10, que valen 18, que valen 12... Crunchyroll con 5 euros tienes acceso a todo el catálogo, literalmente. Entonces es como, la posibilidad está ahí, con un precio muy reducido y muy accesible para mucha gente. Por mucho que seáis jovencitos y tal, con una paga de 5 euros de una semanita, podéis haceros con Crunchyroll o pedir que en vez de daros la paga de una semana os compren Crunchyroll. Con 5 euritos tenéis acceso a un catálogo gigante. Gigante. Lo que sí es eso, es que la gente pone como excusa que no quieren darle el dinero a Crunchyroll. Y es como, es que no tenéis que pensar en Crunchyroll, tenéis que pensar en, estoy dando el dinero a ese anime, a esa licencia, porque Crunchyroll paga mucho dinero a las empresas y a sus autores como tal, es todo como un grupo, paga mucho por esa licencia para que la podamos disfrutar aquí, como lo hace Selecta también, como lo hacen otras distribuidoras. Cada anime vale mucho dinero, pero realmente no estás apoyando a Crunchyroll, estás pagando por ese anime, por esa licencia, por ver
Kimetsu no Yaiba, por ver Tokyo Ghoul, por ver Shingeki no Kyojin. Ponle el nombre que tú quieras. Pero básicamente yo creo que ya estamos todos un poco mayorcitos en el mundillo. A entender que la piratería está mal. O sea, la piratería no es algo bueno, porque estás incurriendo lo primero en un delito, si eres quien lo está subiendo. También el consumo está ahí un poco en una línea un poco así. Entonces creo que todos somos conscientes y mayorcitos para entender que la piratería está mal. No es algo de lo que estar orgulloso. No es, buah, yo soy súper chachi pistachi porque consumo ilegal y no voy a darle mi dinero a la industria y no sé qué. Es como, estás regodeando de no querer pagar a los autores, a las distribuidoras, a las editoriales y a todos los que están haciendo realidad esa obra que tanto te gusta. Es decir, si a mí un fan de Kimetsu no Yaiba me viene y me dice no pienso para Crunchyroll porque me parece una aberración, porque nadie va a negarme ver Kimetsu. De tan fan que eres de Kimetsu y no apoyas la obra, no vas a pagar por la licencia que implica ver legalmente ese anime. Prefieres verlo con calidad de mierda en una página sin comentarios que pagar 5 euros. En serio. Eso es súper de orgulloso. Te pones el pin de fan número 1 de Kimetsu o de lo que sea, pero lo consumes ilegal. Y estás orgulloso de consumirlo ilegal. Como si fuera algo maravilloso y fantástico y fueras el mejor otaku del mundo. Tienes la skin de otaku máximo por no pagar. No es así. Para mí no es un motivo de orgullo, para mí no es algo para hacerse el guay. A algunos le funcionarán. En mi caso, ya en estos tiempos que han pasado 23 años desde que nos hemos separado, desde los 2000, en los 2000 cuando veíamos anime en YouTube, han pasado más de 20 años. Creo que ya va siendo el momento de entender que esto es una industria que ha llegado todo, que lo tenemos prácticamente todo a mano. Sí, que yo, por ejemplo, pago todas las plataformas, las tengo todas menos HBO. Todas las demás las tengo. Prime, Netflix, tengo Disney, tengo Crunchyroll, tengo todo lo que hoy en día echa anime, lo tengo. Puede pasar que algún anime en concreto no lo tenga nadie. Ahí pues digo, pues mira, ¿qué le hago? Lo quiero ver y no tengo forma, por mucho que yo pague todo, de verlo. Ahí ya digo, pues mira, me resigno y lo veo. Yo ya os digo, yo lo que hago lo primero es entro en Crunchyroll y veo lo que hay para ver. Y veo si en las demás plataformas tienen el resto de animes que quiero ver. Pues por ejemplo, Heavenly Delusion la tenía Disney. Luego en Crunchyroll estaban en este caso Kimetsu, etcétera, etcétera. Y voy apuntándome literalmente qué anime está en qué plataforma. Y igual de todos los animes que estoy viendo, uno no está en ninguna plataforma. Y ese pues sí, lo veo aparte. Pero todas las demás las veo en cada una en su plataforma. Porque así de esta manera apoyo a tope, en la medida de lo posible, los animes que consumo. Porque como dicen por el chat, luego se quejan de que se cancelen animes, de que no se hagan segundas partes, etcétera. Porque luego no es rentable una obra. Luego, cuando dicen que Jujutsu Kaisen no es tan rentable como Kimetsu no Yaiba, vienen los lloros. Pero es que lo dicen las estadísticas. Así que bueno, también te digo que Japón luego mide qué tan exitoso es un anime con los DVDs que venden allí. Eso es otro tema. O sea, cuando empiecen a medir el valor y el interés de una obra por las views internacionales y tal, a lo mejor cambiaría un poco la cosa. No sé, porque luego tenemos Akira, que en su día fue un desastre y bancarrota máxima para un montón de empresas, y en el mundo es una obra de culto. Pero bueno, ese es otro melón que abriremos otro día. Desde aquí, mi mensaje para la gente. Todos, en alguna medida, poquito o muchito, en el mundillo del anime y el manga hemos llegado a consumir anime y manga ilegal. Ya sea porque cierta obra no llega de ninguna manera, ya sea porque en ese momento no podías pagarlo, ya sea porque eran los principios de las eras y no había forma de consumir ese tipo de contenido. Todos y cada uno de nosotros hemos consumido de alguna manera obras ilegalmente. Pero otra cosa muy distinta es cómo lo tratamos. Si nos orgullecemos de ello, si hacemos eco de ello, si nos abanderamos como personas que no leen ni ven anime de manera legal. Cómo se trata cambia mucho el panorama para mí personalmente. Entonces yo recuerdo un creador de contenido que hace unos años literalmente prácticamente se hizo el abanderado del consumo de anime ilegal como si fuera lo mejor del mundo, lo más antisistema del mundo, también para atacarnos a todos los demás, como si pagar por las obras que consumimos y que amamos fuera algo malo. Así que en ese momento yo la verdad es que estaba flipando en colores, en plan no entendía nada de qué gana un creador de contenido abanderándose del anime ilegal. Es como, señor, ¿no te das cuenta que si no fuera por lo legal y por los que pagamos
igual ese anime no existiría. Así que más allá de eso, por favor, no nos enorgullezcamos de consumir anime ilegal, intentemos apoyar la industria lo máximo posible y hacer llegar lo que se merece a las plataformas editoriales que han apostado por traer esas licencias aquí, básicamente, que luego la gente es que nos pasamos un poco. Os voy a contar un caso así chiquitito que yo tuve personalmente y que lo viví bastante fuerte, que fue con el anime de Tokyo Ghoul. Cuando yo hacía mis comparativas de Tokyo Ghoul, que muchísima gente me conoce por esos vídeos en los que yo me esforzaba muchísimo, creo que es la sección que más sueño me ha quitado en toda mi historia como creadora de contenido, pero bueno, mereció la pena porque muchos me conocisteis. Mi boom fue ese, un boom chiquitito, pero fue ese. Básicamente yo analizaba el anime de Tokyo Ghoul desde la página de Selectavision, porque hacían un simulcast, entonces Selectavision emitía los capítulos en simulcast de Tokyo Ghoul. Entonces yo en base a esos capítulos pues hacía mi análisis. ¿Qué pasa? Selectavision explicó que ellos recibían el material tiempo antes de que lo viéramos nosotros, entonces hubo un episodio en el que había un error de renderización o un error de capas en el que, por ejemplo, creo que era como un pequeño arma o el Kagune o algo. Básicamente en Tokyo Ghoul en una escena se veía uno de los elementos estaba verde fosforito. Es decir, que habían diseñado en 3D ese elemento, pero no le habían dado la textura, o no lo habían terminado de renderizar, o algo había pasado con esa escena en el que ese objeto en 3D seguía estando verde fosforito. Así es como se veía en Selectavision. Pasa que yo cuando hice el análisis, mucha gente se me tiró al cuello, en plan de ¿qué estás diciendo? ¿Te lo estás inventando? ¿Eso es mentira? ¿Por qué? Porque toda esa gente veía Tokyo Ghoul de manera ilegal. ¿Qué pasa? Que el ilegal cogía el anime que venía de otras partes donde habían ya corregido en Japón esa parte. Selectavision tenía un capítulo anterior y en Japón lo habían emitido con la corrección. Entonces la gente que lo veía pirata, aunque en Selectavision lo tuvieran gratis en simulcast, deberían verlo pirata en su página chunga de confianza. Y atacaron a Selecta, me atacaron a mí, como si fuera súper falso, como si fuera tal. Y yo estaba flipando de, ¿os estáis dando cuenta que todos lo consumís ilegal? Y lo único que estáis fijando es que Selectavision, que os lo está dando gratis en simulcast, tiene un archivo que desde Japón te lo han mandado con error. La culpa es de Selecta y por eso lo ves pirata. No tiene ningún sentido. Y yo es la vez que ya os digo que tuve el mayor choque de realidad con el consumo de piratería en este mundillo. Porque claro, yo lo consumía legal y lo vi, fue como ¡qué fallo! Pero no, es que la gente se lo tomó como una ofensa gigante que a Selecta le hubieran entregado desde Japón un archivo que finalmente fue corregido y que no les habían actualizado. Fue muy fuerte el impacto, la gente cómo lo comentó y tal. Y ya os digo que yo lo viví muy fuerte porque no entendía nada. Así que básicamente para concluir mi bloque, pasar a leer vuestros comentarios. La piratería ha hecho su función, al menos aquí en España, en nuestro mercado, en un mercado que ya es muy grande, muy consolidado, que cada vez crece más, cada vez hay más fans. Siento que la piratería ya no tiene la función que tenía en su momento. La piratería en su momento tuvo, ya os digo, la función de atraer nuevo público, de hacer ver que era el anime y el manga y de traer a este mercado algo que no había forma de acceder. Y hoy en día considero que la piratería hace la función de rellenar huecos de obras que no están a nuestra disposición, que no llegan a publicarse nunca, por ejemplo, o que de momento no han llegado, como obras como Kamisama Himemasta, Kamisama Kiss. Hay otros países en los que se ha publicado y en España no. Es una obra muy, muy querida, es una obra muy, muy pedida por el público, por mí también, porque lo conocemos gracias a poder acceder a esa obra de manera diferente y en otras plataformas. Y cuando llegue a España, si en algún momento alguna editorial quiere, ya le rezamos a Planeta, a Distrito y a Norma para que nos traiga Kamisama Kiss. Si alguna editorial lo trae, vamos a ir todos como locos a comprarlo, porque lo queremos. Entonces realmente yo creo que tenemos mucha ilusión de muchas obras que no están aquí justamente por esto, porque la piratería hoy en día, para mí, está para llenar huecos de ausencias, como por ejemplo el remake de Fruit Basket. No está a disposición de nadie. Selecta de momento no ha movido un dedo, no nos han dicho nada, pero nos íbamos a quedar la gente que vimos en el 2001 el anime a retales sin disfrutar ahora, esperando a ver si alguien en algún momento iba a mover ficha. Un anime que salió en 2019 y estamos en 2023. Nadie ha dicho absolutamente nada. Pues esos momentos de huecos en los que no tenemos ninguna plataforma que lo licencie, ninguna plataforma que nos dé acceso, por mucho que las paguemos todas, es el momento de rellenar huecos.
Así que eso, ese es mi punto de vista general de la piratería. Y sobre todo eso, por favor, entendamos que no está bien, entendamos que es algo pues que está ahí para suplir carencias, pero que no es algo de lo que tengamos que sentirnos orgullosos, no tenemos que abanderarnos de la piratería y ser conscientes de que la piratería hoy en día lucra a personas que están ganando mucho dinero a costa de un contenido que no les pertenece. Porque igual estamos hablando de scans de manga, que son un grupo de amigos, lo hacen por amor al arte y no ganan prácticamente nada porque lo suben a un par de plataformas o a Facebook, pero luego están las grandes plataformas de consumo de anime ilegal que te meten publicidad por todas partes. Todo eso es dinero, dinero y dinero y dinero. Y por mucho que digan es para pagar el servidor, ya os digo yo que ahí se mueve mucho dinero, no es precisamente poco, y las miles y miles y miles de visitas que tienen semanalmente esas webs se traducen en dinero que se embolsan personitas las cuales no tienen derechos sobre los animes que están emitiendo, ese contenido que están utilizando. Que no os vendan la moto, que eso también es otro tema que no he tocado todavía, pero bueno, lo voy a decir por encima. Hay páginas webs que venden, que tienen las licencias de los animes que están emitiendo. Y es gratis y os están metiendo publicidad y cosas que no tienen nada que ver y tal. Yo creo que suspicious. Por ejemplo, si Crunchyroll tiene un anime y una plataforma lo está emitiendo a la vez, probablemente no tengan la licencia, la otra plataforma la tenga Crunchyroll, la otra plataforma sea ilegal. Porque Crunchyroll tiene los derechos para divulgar ese contenido en los países en los que está. Entonces, si en España, por ejemplo, Crunchyroll tiene Kimetsu y una plataforma, llamémosla Patata, está con Kimetsu, esa plataforma está incurriendo en una ilegalidad, que es el distribuir y el dar visibilidad o dar, como lo diría, acceso a un contenido del cual no tiene la licencia. Entonces tendría un problema con Crunchyroll, empezando por ahí, porque es la plataforma que tiene los derechos de difusión, y dos, con Japón, que es de donde vienen los derechos. Entonces realmente este tema es mucho más complicado, el tema de derechos y tal, pero básicamente eso, los que tienen los derechos de difusión de un contenido suelen ser las plataformas legales siempre. Las ilegales es súper raro porque ya os digo yo que Japón es muy picky y todo es muy picky para dar así licencias porque patata. Así que eso también me hizo mucha gracia en su momento de aquel creador de contenido que se abanderaba y que decía, no, si esta plataforma patata compra todos los derechos, como claro que sí, guapi, y está emitiendo lo mismo que Crunchyroll. No hay que ser aquí un genio para darse cuenta de qué pata coge a la mesa. Así que bueno, voy a pasar a leer vuestros comentarios, vuestras aportaciones en Discord. Y podéis saludar a YouTube en el canalcillo de podcast, así que podéis decirles Oli. Esperad, no se ve, ¿qué pasa? Cierto, para los que estéis viendo esto en diferido, si queréis ser parte de esta locura del chat y vivir los podcasts en vivo, tenéis el link directo a la plataforma morada en la descripción. Vamos a darle caña. Habéis dejado un montón de opiniones. Entiendo que el tema de la piratería, digamos que es como menos salseante, ¿no? Hay otros temas que hemos tratado en los podcasts que podéis ver que están en diferido en el canal de podcast. Hay otros temas que son como más delicados, la gente se moja menos, pero en la piratería estáis todos ahí a tope de power. Os recuerdo que soy disléxica, no tengo la mejor lectura mecánica en alto del mundo, así que yo hago todo mi esfuerzo. Téngame paciencia. Además me habéis escrito un huevo. Vamos a empezar con la opinión de Dizo, que nos dice lo siguiente. La piratería fue mi salvación cuando empecé en el mundo del anime y el manga. Gracias a ella, hoy en día consumo mucho anime y manga legal. Sé que es ilegal y no es éticamente correcto, pero a veces es la única forma de acceder a contenido que te gusta. Si quieren evitarla, proporcionan alternativas legales accesibles económicamente y de fácil uso. Comentábamos el tema de los huecos, que no está todo cubierto. Estoy totalmente en contra de las páginas web que se benefician económicamente. Y me pone, explicación larga. Situación personal. Como que dice me hace esquemas y todo. Algún día me vais a pasar hasta un PowerPoint para que yo pongo aquí vuestra opinión y lo vemos todos. Anime. Antes de la aparición de las plataformas de streaming solo existía la opción de ver anime en la televisión y unas horas concretas. No podíamos elegir qué ver y si no podías un día te perdías el episodio. Ante esto solo existía la opción de recurrir a la piratería para ver esos capítulos o nuevos animes. Actualmente puedo permitirme tener alguna de las plataformas de streaming donde consumo la mayoría del anime que veo. Sinceramente lo hago por comodidad y calidad. Manga. Empecé mi afición al manga cuando ya podía permitirme pagar los tomos. Actualmente solo recurro a la piratería cuando quiero para bichear nuevas licencias. Ahí el ojibiris. Esto, por cierto, ya hay bastantes editoriales que suelen facilitar el primer capítulo de los mangas de manera gratuita o unas páginas para hacernos ya una idea y saltar
a la piscina con al menos un poco de agua, sin que esté vacía. Así que esta parte está bien también. Para saber si me va a gustar o en obras que no estén licenciadas en mi país, lo que comentábamos antes también. Postdata, quiero dar todo mi agradecimiento a todas esas personas que sin ánimo de lucro hacen traducciones de obras de mangas o subtitulan los títulos de anime. Muchas gracias a vosotros he podido disfrutar de muchas historias. Que es lo que decíamos, hay mucha gente en el mundillo que sin ánimo de lucro hace que muchas obras lleguen a los demás países. Yo, por ejemplo, sigo un scan que son muy graciosas porque son todas chicas y subtitulan y traducen manga, shoujo y yosei sobre todo, pero lo hacen sin ánimo de lucro. Cuando se licencia un manga, lo quitan. O sea, si se licencia, por ejemplo, en España, lo quitan de la parte de su web. Así que, básicamente, por ese lado, bien, es como que respetan la obra cuando es publicada, apoyan y anuncian en plan de los que habéis seguido tal obra, que sepáis que ya se ha publicado, tal editorial, comprarla, o sea, como que hacen esa labor de divulgación, no de lucración, iba a decir, de lucrarse del contenido, así que por ese lado, guay. Vale, seguimos con Daniel, que por lo que veo en el chat le ha molado la idea del PowerPoint, porque madre mía, y gracias Dizo por tu opinión. Así que vamos con Dani, que nos dice lo siguiente. La piratería es un problema que genera un fuerte impacto negativo en la industria del manga y el anime. Aunque se argumente que la piratería permite acceder a contenido de forma gratuita, es importante reconocer las consecuencias perjudiciales que conlleva. En primer lugar, la piratería priva a la industria, no solo a los autores, de los ingresos que les corresponden, sino a otros profesionales como los traductores, que invierten una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo en la creación de obras de arte y entretenimiento. Al piratear su trabajo, se les niega la recompensa justa por su labor. En este caso, no tanto es como directamente, pero sí sería la gente que lo lee pirata no lo va a comprar. Entonces, como si no estuviera pirata, tendrían que comprarlo para leerlo. Entonces, como que se pierden también ventas. Más que nada en cada país, porque si esa obra está licenciada en España, ese autor ya está recibiendo el dinero de la licencia. Pero si no se vende mucho, la editorial pierde, se hacen tiradas más pequeñas, no se reimprime, cada reimpresión es más dinero que va al autor. Entonces, todo termina en compren lo legal, básicamente. Además, la piratería fomenta la cultura de la falta de respeto por los derechos de la propiedad intelectual al no valorar el trabajo de los creadores y consumimos contenido pirateado. Se rompe la base de la que se apoya la industria. Esto puede llevar a una disminución de nuevas obras, limitando la variedad de obras para los fans, incluso que limiten licencias y no salgan de Japón. Esto no es tanto así, porque eso depende de cada país, depende de lo que quieran licenciar las editoriales extranjeras, etcétera. No está tan ligado, pero esto es lo de siempre. Hay que apoyar la industria desde la base, que es comprando a la industria, aportando dinero a la industria. La piratería tiene un impacto negativo en la disponibilidad del contenido. Si los autores y empresas no pueden obtener beneficios de sus obras, pueden optar por no lanzar sus títulos de forma internacional, lo que perjudicaría a los fans. Esto va ligado con lo anterior. Eso no depende ni de la editorial principal ni del autor, depende de las editoriales extranjeras lo que quieran licenciar. Esto va un poco diferente, o sea, funciona al revés en la mayoría de casos. Es importante fomentar el apoyo a los creadores y el consumir contenido de manera legal. Esto implica comprar mangas originales, suscribirse a servicios de streaming legal, entre otras. Al hacerlo, estamos apoyando a los creadores y garantizando que la industria del manga y el anime siga adelante, efectivamente. En resumen, la piratería del mundo del manga y el anime tiene consecuencias perjudiciales en la industria. Es importante promover el consumo de contenido de manera legal para apoyar a los creadores y mantener la industria. Efectivamente. Asimismo, en mi caso, todo el manga que leo lo hago de manera legal y siempre intentando apoyar a las librerías, aunque algunos animes los he visto de manera ilegal porque en las plataformas que tengo no los he encontrado, pero son pocos. Ok, muchas gracias Dani por tu opinión. Te mando un besazo. Seguimos con Lara, que ha dejado un comentario conciso, pero veremos qué tan contundente. Buenas, tengo que decir que yo empecé a consumir anime y manga ilegalmente y fue mi primer contacto con ellos. Tengo que decir que en cuanto empecé allá por los 2013, yo es que lo leo 2013 porque sí soy, todavía no estaban Crunchyroll y Netflix, que tienen un catálogo grandísimo de series y mangas en caso de Crunchy. En mi opinión es un mal necesario a la hora de iniciarse en el mundillo del anime y el manga. También decir que ahora estoy en la postura de que es importante apoyar la industria a través de licencias originales, ya que es la única manera de que todo esto siga adelante. Efectivamente, Lara, creo que muchos tenemos ese origen, sobre todo los que empezamos en los 2010, incluso un poco antes. También tengo que decir, esto no lo he comentado, pero considero que mucha gente se va a achacar ahora el consumo de manga ilegal por la subida de precios. Eso lo vamos a ver. En plan de, ¿te crees que voy a pagar esto por ese manga? Nanay de la China, me voy a leerlo
ilegal. Como que ese manga no se merece eso. Y es lo mismo, es como no apoyas a la industria, no apoyas a la licencia. Es un poco delicado, ya sabéis que tenemos el podcast tocho hablando de precio de los mangas también en el canal de podcast si queréis verlo en diferido. Este de momento el podcast que más ha gustado. No me extraña porque es puro salseo, pero considero que también se van a agarrar a eso de es que vale mucho dinero. Habrá que verlo. Gracias, Lara, por tu comentario. Y seguimos con Ezra, que también nos ha dejado un comentario conciso y nos dice lo siguiente. Yo en mi caso empecé a ver anime descatalogado de internet porque no podía verlo de manera legal y fue cuando me guardaba mis series favoritas en un pen, en un USB. Con el tiempo se me quedó pequeño y fue cuando me compré mis discos duros de 2 y 4 terabytes, madre de Dios, y gracias a que tengo mis animes descargados de internet, modelar un foro de anime, conocí a mi mayor amigo, que para mí es como un hermano, y también me animó a comprarme los mangas que tengo ahora y estoy feliz por ello. Vamos a seguir con un súper mega comentario que nos ha dejado Nerea, que se ha tenido que ir del chat, pero ya ha dicho, yo he dejado mi comentario, ya, luego si eso lo veo, así que bueno, Nerea nos ha dejado un ultra mega comentario, gracias también Ezra por tu comentario, así que nos cuenta Nerea lo siguiente. Mi historia, como la de muchos otros, empieza viendo capítulos de anime en YouTube. ¿Quién no ha visto Elfen Light por ahí? En mi caso sería Fruit Basket o la chica que es morenita de piel, que era Golden algo. Era como rubia, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, si alguien se acuerda me lo dejáis en el chat. Pero todo eso se veía en su día en YouTube. Es verdad que me crié a principios de los 2000 y la forma de acceder al contenido del mundillo del anime y del manga estaba muy reducida. O lo veías por la tele si tenías suerte o consumías por páginas que no eran especialmente legales, ya que el manga no llegaba a las librerías y no había ninguna página que pudiese pagar para verlo. En caso de que existiese, que no era el caso. No tendría la disponibilidad de pagarlo al ser menor de edad y no disponer de mi propio dinero. Beach Girl, efectivamente, no era beach de playa, es Beach Girl. No sé por qué he dicho beach como si fuera como playero. Sí, Beach Girl. Este es el que yo también descubrí por el mundillo. También veía muchos AMVs y MMVs que no me enteraba yo de nada. Madre mía, qué recuerdos. Recuerdo desbloqueado de los 2000. Seguimos con Nerea. Con el tiempo, a medida que he ido creciendo, he intentado apoyar la industria de modo que me ha sido posible. Comprando manga, pagando Crunchyroll, pero entiendo que si eres pequeño y o no disponen del nivel económico, tires por los scans y las webs de fandubs, que hicimos todos en algún momento. Si hablamos de manga, ya que es lo que más consumo, se le une otro factor importante. No todo lo que me interesa leer está publicado en España. Y, aunque se pida a las editoriales, pueden tardar hasta años en licenciarlo. Por lo que al final tengo que recurrir a estas personas que traducen las obras que sí me interesan para poder disfrutar de las historias. Lo que hago en caso de que alguna vez estas obras que leo por scan se licencian, me la compro para apoyar al autore y tenerla conmigo. Es lo que comentábamos antes, si hay una obra que quieres leer y que de ninguna manera está llegando a España, pues te lo lees, pero luego si llegara, pues el pasito es apoyarlo. Que sí, hay obras que no llegan nunca, yo hay obras que me encantan, tomos únicos, fantásticos y maravillosos, que yo le lloro a Arechi y a Kibuk a ver si me los traen, pero igual no lo traen jamás. Si lo traen, yo se lo compro, porque sería muy feliz. Además se lo compro por partida doble porque luego os lo suelo regalar a vosotros. O sea, las obras que me gustan mucho terminan siendo sorteos también. Pero los scans además los uso para ver si una obra me gusta de verdad. No voy a pagar 9 euros por un tomo de una serie que no conozco de nada para que al final no me acabe de gustar. Y más como está el mercado ahora. Por ejemplo, Aon of Flag la leí por scans en su momento porque no sabía si me iba a terminar de gustar. Y como me encantó cuando tuve la ocasión de comprármela, allá fui y la pillé para la colección. En este caso es lo que comentábamos antes, el tema del precio. Yo lo que sí veo un poco mejor si lees una partecita y te gusta, yo ya saltaría al físico. Pero leerlo todo la pirata cuando está en España, yo intento no hacer esas cosas. A no ser que sea algo que necesito o si tengo que comprobar una cosa. Mira, la única vez que he tenido que recurrir a leer actualmente manga pirata, a consultar algo para algo, es porque si tengo mi manga en la casa de mi madre, en plan en la otra mitad de mi colección, y no puedo acceder a él en este mismo instante para comprar una cosa, para ver una cosa, para leer algo, sería la única forma en la que yo ahora mismo leería una obra licenciada en España de manera pirata. Que la tenga, además. Entonces eso es porque sé dónde está, la tengo, pero no la tengo a mano, o se la he prestado a una amiga incluso. Esa sería como la única forma en la que yo sí que leo alguna cosa suelta publicada en España. Porque también, si no, procuro ir a las tiendas directamente, leer la sinopsis, echar un ojo por encima. No solo leer como el primero o el segundo capítulo pirata y luego tal, pero es que mucha gente sí que lo hace. Y bueno, es una forma de asegurarnos los dineros y no gastar. Por eso ya os digo, hay muchas editoriales que ya están empezando a poner el primer capítulo gratis para haceros una idea de la obra.
A mí me gustaría hablar de que gracias a los scans, en un idioma que entiendes, puedes llegar a conectar más con una serie y posteriormente comprarla. Otro ejemplo que he hecho ha sido leerme una obra en scans, pero luego comprarme los tomos en japonés o donar al mismo autor por sus redes sociales para apoyarle en la medida de lo posible su trabajo. Pues mira, donar directamente al autor sería muy chulo. Siento que también es algo tema cultural, pero sería muy chulo que algunos autores tuvieran Ko-fi o PayPal, no, PayPal no, ¿cómo se llama? O Patreon para apoyarles directamente. Ya os digo, Ko-fi suele funcionar muy bien para artistas también. Molaría mucho. Creo que por Twitter ya se pueden hacer también donaciones, que es igual lo que nos comenta aquí Nerea. Entonces sí que apoyar directamente al autor sería otra opción, si la tuviéramos, porque en muchas ocasiones no la tenemos. Y por último nos cuenta: es verdad que los scans son algo que afecta negativamente a la industria, pero no todo el mundo tiene el nivel económico para poder pagar Crunchyroll, Netflix, Disney Plus y luego 15 series manga que sigues al mes, y más cuando los precios suben y el nivel de vida no. Solo unos pocos privilegiados pueden. En este caso habría que hacer la cultura accesible y fomentar el consumo legal, pero es algo prioritario en estos momentos, como podemos ver. Así, la solución que veo es un consumo ético de este tipo de contenido. Lee, descubre y disfruta, pero luego intenta apoyar la serie a la medida en la que se te sea posible para poder verla en algún momento en la librería de tu barrio. Me parece bien. El concepto de consumo ético me parece bien. Es como una forma de resumirlo bastante adecuado. Gracias, Nerea, por tu comentario. Seguimos, sí, paramos, no. En esta ocasión vamos con María. Nos ha dejado también un comentario chiquitito para que nos cuenta. La piratería es ilegal, pero mucha gente no puede permitirse pagar por leer manga y ver anime. En mi caso, yo compro manga y no lo leo de forma ilegal, ni siquiera para descubrir nuevas series. Me parece muy incómodo. Pero si veo anime por internet, me descargo los capítulos porque me parece más cómodo. Si quieren que la gente consuma anime y manga de forma legal, deberían hacerlo más accesible y barato. Si consumes de forma ilegal, intenta apoyar al autor de otras formas. Por ejemplo, yo un anime que me ha gustado mucho, busco si tiene manga y me lo compro. En este caso, lo de anime accesible, yo personalmente siento que el anime está muy accesible, al menos para nosotros, por los 5 euros que vale Crunchyroll. No sé en cambio de divisas cómo sea en otros países, pero Crunchyroll sí tiene muy accesible el anime legal. ¿No tiene todo el catálogo? No. Pero no os digo el tener Crunchyroll, Netflix y Disney, sino solo Crunchyroll, que es la mayor plataforma de anime. Siento que es bastante accesible con lo que podrían cobrar el catálogo que tiene. Pero bueno, entiendo el punto, por supuesto, totalmente respetable opinión. Hay casos en los que no es posible. Muchas gracias, María, por tu opinión. Seguimos con Nuria, que nos cuenta lo siguiente. Creo que aquí estamos todos de acuerdo que empezamos viendo anime o manga en plataformas que desconocíamos, que fueron ilegales, como YouTube, manga online, etc. Bueno, depende. Yo, por ejemplo, tengo amigos que ya directamente les he dejado el manga en físico, así que es como la poca gente que ha entrado en el mundillo, no digo mis amigos, sino la poca gente que, porque les ha llegado a sus manos manga impreso ya legal y licenciado, es la poca gente que puede decir, pues yo no he empezado de manera ilegal. Pero bueno, muchos sí hemos empezado así y es una realidad. De todos los que estamos más tronados y que estamos aquí todos. Actualmente hay distintas plataformas legales en las que se puede apoyar a que distribuyan contenido de anime, por ejemplo, Netflix, Crunchy, etc. Hay algunas personas, yo me incluyo, que no pueden pagar una suscripción para ver anime o manga. Totalmente respetable, por supuesto. Con el tema anime o manga, perdón, no sé cómo se escribe, está bien escrito. Sobre todo, con el último mencionado, es que hay mucha polémica por el tema de que haya scans que traduzcan obras para que podamos ver y así pedir a las editoriales que las traigan, así poder apoyar a los creadores con dichas obras. Yo no me voy a esconder que actualmente leo obras en páginas ilegales y sé que está mal, pero así después voy a dar la vara, efectivamente, en el buen sentido de la palabra, a Norma o a Milky para que lo traigan y así que lleguen el poquito dinero que tengo. Una que no ha podido nacer millonaria o que le toque la lotería, literal. Es lo que comentábamos antes, el ver esas lagunas, ¿no? en la industria, esos mangas que no están publicados, consumirlos pues en otros idiomas o de otras maneras, hace que luego abreemos de manera positiva, les demos la vara de manera positiva a las editoriales para que los traigan. Básicamente es lo que estábamos comentando, sí es común. Y sí, con los webtoons y con el manga hay mucha polémica con autoras que van a reemprender acciones legales, si no lo han hecho ya, contra personas, contra scans, contra páginas que traducen su obra. Y siento que, digamos que en el mundo del manga está como asimilado. Se trata de manera distinta, es como está ahí, convive. Pero igual en el mundo manga se toma de manera distinta. No digo que esté bien, en ningún momento digo que esté bien. Siento pues que se toma de manera diferente. Seguimos con Nuria. ¿Qué nos dice? Entiendo el malestar que tienen muchos de esos autores que se les roban sus obras para que los traduzcan de forma ilegal, pero así podemos tener obras como
¿Qué le pasa a la secretaria de Kim? La recién anunciada la razón de que a Eliana viva en una mansión del duque. En la mansión del duque. Esa obra no la conozco. La he visto, pero le tengo que echar un ojo porque no la he leído. En conclusión, sobre todo el tema de los manguas estaría un 50-50. En parte está bien porque conocemos nuevas obras y cuando la traigan las editoriales e ir a comprarlas para apoyar a que traigan más contenido. Y también está mal porque se entiende el malestar de los creadores de que haya esta polémica. Muchas gracias a Umaru y a la comunidad por escuchar mi humilde opinión. Muchas gracias a ti. En este caso, también considero que nuestra función como divulgadores de contenido, como lo he dicho muchas veces, es dar voz a los mangas. Y que vosotros, todos los que me estáis escuchando y los que me escuchan en YouTube, como por ejemplo el vídeo que os he subido hoy, que lo podéis ir a ver después, que es la segunda parte del extracto de recomendándoos un montón de manga, nosotros como creadores tenemos la función de dar voz a obras para que vosotros decidáis si comprarlo o no. Una opción es, evidentemente, leerlo pirata y decir, pues lo compro o no lo compro. Igual otra es que si, por ejemplo, conmigo tenéis afinidad y con los gustos de mangas que yo tengo, o no tenéis ninguna afinidad, pero os sirven las descripciones que yo hago sobre manga, os puede dar como una idea de si os puede gustar o no una obra que yo os recomiende. Como por ejemplo aquí en el chat, que yo he sido muy pesada con el manga de Caníbal y más de uno os habéis lanzado a la piscina. Porque siendo una obra de 13 tomos, hay que tener mucho cuidado porque nos estamos comprometiendo a una obra muy larga. Entonces siento que nosotros tenemos también un poco esa función de abrir las obras hacia vosotros para que sepáis si dais vuestro dinerinchi a la obra o no. Seguimos con Héctor, con Heath, que nos dice lo siguiente. Es innegable que la piratería ha formado parte de la cultura de toda una generación, o incluso dos, diría yo. ¿Alguien no recuerda ver animes por YouTube? ¿O seguir un manga no serializado o abandonado en España con un fansub? Sin la piratería es posible que no se hubiera desarrollado este hobby. En muchos países, como hemos comentado, yo creo que gracias a la piratería se creó el mercado. Igual en algún momento se hubiera creado igual. Pero si tienes a mucha gente dando la vara de queremos esto, o que esas propias personas creen las editoriales que en un futuro publicarían esos mangas, pues es que estamos hablando ya de otros temas diferentes. Hay que recordar que hace años producir un anime era deficitario de por sí. Aparte de contar con el apoyo de cadenas de TV, se esperaba facturar sobre todo en merchandising y licencias, supongo. De cierta manera, el pirateo funcionaba de esa manera. Yo consumía X serie y, por supuesto, iba a estar interesado en tomos de esa serie o merch de la misma. Siempre se ha vendido merch de animes / mangas no licenciados o muy difíciles de conseguir legalmente. También hay que tener en cuenta porque mucho merch, se ha vendido mucho merch, que se compra mucho merch que hay en eventos, es pirata. Porque si te compras merch pirata no apoyas tampoco la industria, ni apoyas al autor, ni apoyas nada. Si queréis, otro día hacemos un podcast hablando de eventos y de las cosas que podemos encontrar en eventos, de consejos, de momentos chungos y muchas cosas. Que ya me diréis si os interesa. Yo ya como parte de organización de un evento os puedo hablar de muchos temas. Hoy en día me da mucha pereza y puedo aportar mi granito de arena pagando una sub de plataforma o haciendo una colección de manga, pues a mí mejor. Además veo que la gente más joven tiene otra imagen del pirateo y son más exigentes con las plataformas y calidad de las adaptaciones. Un avance sin duda. Yo no sé si la piratería en este mundo tiene futuro, pero sí que fue el pasado para muchas personas. De repente tuvimos la llave a mucho contenido, eso sí es verdad. Como abrió, boom, las puertas al mundo. Ojalá no hubiera sido de esa manera, ojalá haber podido ayudar directamente a autores y personal de animación que hacía nuestro hobby posible, pero no fue así. Lo más importante es que a día de hoy seguimos aquí, nuestra afición también, casi que en su mejor momento. Efectivamente. Muchas gracias, Héctor, por tu opinión. Y rematamos con Baikatin, que siempre in extremis deja su opinión, que me hace mucha gracia, y nos ha dejado 3 parrafotes muy interesantes, así que rematamos con Baikatin a ver qué nos cuenta. Creo que todos, sin salirse nadie, hemos pasado por la piratería para ver anime y leer mangas. Es más que nada porque muchas veces no están en las plataformas de forma legal o no tienen los recursos para darte el lujo de pagar por ellos. Pero también no es todo malo en la piratería porque gracias a ellos se han dado a conocer muchos animes y mangas fuera del territorio asiático. Así que es un amor y odio en realidad. Pero sí hay que pensar en los autores y mangakas, porque al final es su trabajo y cuando a uno de ellos se entera de que su obra está siendo distribuida de manera ilegal, lo dicen en sus redes sociales y la gente, en vez de ir a dar apoyo, es todo lo contrario, lo van a atacar y eso ya es muy triste porque es no valorar a la persona que creó tu anime o manga favorito.
Eso me parece muy fuerte. O sea, si tú un mangaka dice, mira tal, mi manga está publicado en todos estos países, por favor, apoyadlo y no lo leáis pirata, que la gente se tira de huello, eso ya sí. No lo he visto, he de decir, supongo que también está siendo un tema con el tema de las autoras de webtoon o de manga. Siento que ahí se estará viendo más el ajetreo, pero en manga no lo he visto, espero no verlo. Qué vergüenza. A mí se me cae la cara de vergüenza si viera algo así, en plan de, por favor, como si tuvierais razón, ¿sabes? Anime. Yo comencé mi infancia viendo anime por la TV, había solo un canal donde pasaban algunos y muchas veces la señal fallaba, se caía, el audio se escuchaba con interferencia o la imagen se veía borrosa. También estaba si seguías un anime y te perdías un cap, se te iba el hilo de la historia y no tenías cómo saber qué pasó. Luego llegó el acceso a internet y tenía que ir a un cibercafé a descargar los capítulos. Cibercafé, recuerdo desbloqueado. Descargar los caps de YouTube o alguna otra plataforma para luego ver en casa, porque en esa época el internet era un lujo y no era necesidad. Yo también iba mucho a cibers. ¡Qué bueno! Yo iba a jugar al Counter-Strike y a ver Messenger cuando estaba de vacaciones. Era muy grande. Los que no han vivido un ciber o un videoclub, lo siento mucho, tenéis un punto menos de respeto por mi parte. Nada, es broma, es tema de las generaciones, pero si has vivido momentos ciber y videoclub, es como... ¡Oh, mi good! Era magia eso. Para consumo, anime de forma legal en plataformas, siempre que esté en las plataformas. Y de forma ilegal porque ni traducción oficial han tenido y menos la difusión fuera del territorio asiático. He tenido que dejarlo en 2 partes porque el Discord no me dejaba subir en un solo comentario. Ahí se ve la chapada. Somos un poco yayos. Somos unos yayos, yo en mi caso con 26. O sea, el nivel Maribel y el cómo está evolucionando la industria y todo es muy rápido, así que no os preocupéis. Manga. Yo comencé descargando mangas en PDF para leer porque no tenía el dinero para comprar los tomos y menos para tener acceso a las plataformas donde se publicaba. Tampoco era muy buena la distribución de mangas en Chile. Años después empezaron a aparecer tiendas que, si bien no estaban especializadas en el tema, en el tiempo fueron trayendo muchas obras que ahora son un éxito. Antes de pasarme a leer en formato físico, me suscribí a plataformas legales para leer series que me gustaban. Casi 1 año y medio antes, perdón por si me censuran el vídeo, desde el 2020. Comencé con mi colección de mangas e intento, dentro de lo posible, leer de forma legal siempre que la obra esté accesible. Pero muchas veces debo leer algunas que no están en español o en inglés. Es entonces donde aparecen los scans que te llevan las obras que ellos sin fines de lucro te dejan invitado a comprar los capítulos en plataformas donde se publican y hasta el link te dejan. Lo que si uno como buen lector tiene los recursos y quiere apoyar a un autor o autora favorito, lo puede hacer porque al final ellos viven de su obra. Gracias a los scans sin fines de lucro porque traen las obras que no están licenciadas y que hacen posible para incentivar la compra de los capítulos en su idioma original. Así que eso. Ya estaría. Muchas gracias, Baikatin, por tu opinión también, siempre válida como todas las demás. Muchas gracias a todos por el súper respeto con el que siempre apoyáis y aportáis en los podcasts. Aprovechad y despediros de YouTube, que cambiamos la pantalla y despedimos podcast. Así que me tenéis aquí en podcast, por favor, despídanse, que es vuestro moment también. Adiós. Bueno, mirad, pues hasta aquí este 7º podcast de la 6ª estación. Espero que os haya gustado. Como siempre os leo en comentarios para lo que sea. Os habré dejado algún link referenciado de alguna cosita que haya ido comentando para completar lo que os he ido comentando aquí. Así que muchísimas gracias por verlo. Os mando un besazo. Suscribiros para no perderos nada del contenido. Y nos vemos tanto aquí como en las demás plataformas. Un besazo. Adiós.